generado en los últimos días cruces entre oficialismo y oposición en la antesala de la discusión en el Parlamento del presupuesto, que se va a disparar cuando termine el mes a partir de septiembre. Uno de los asuntos en discusión de las últimas horas tuvo que ver con la decisión de la ANI de poner en pausa la implementación de un acuerdo de cooperación con la Universidad Hebrea de Jerusalén. La oposición anunció que va a citar al Parlamento a las autoridades para tener más información, aunque entienden que se trató de una decisión ideológica en contra de Israel. Vamos a hablar de este y otros temas de la agenda. Para eso recibimos al senador del Partido Nacional, Javier García. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buen día, Nicolás, Ana y Leo. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Empecemos por ahí. ¿Cómo analiza la decisión de la ANI y el gobierno de poner en pausa este acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén? Además de ser un profundo error, es ridícula la decisión, porque conociendo un poco la realidad, ya saben que dentro de la Universidad Hebrea debe ser el lugar donde más gente hay en contra del gobierno de Netanyahu. Si quisieron tomar eso, eligieron mal la institución. Yo ayer estaba hablando, fíjate tú cómo las cosas que sean. Ayer me contacté con un compatriota, profesional, un académico, que estuvo el fin de semana junto a otros compatriotas uruguayos en Jerusalén en el marco de, no en el marco de este acuerdo, pero trabajando también con Horizonte en este acuerdo. Y ellos recibieron la noticia allí. Y estaban realmente, la persona que yo hablé, realmente indignados, porque dicen, no, es inentendible lo que nos estamos perdiendo, inentendible. Entonces me hacía una descripción de las posibilidades que se abrían. Dice, fíjate vos, Javier, me decía, en Israel el sector de I+D, de innovación, desarrollo, tiene una incidencia del 20% en el PBI israelí y reúne el 53% de las exportaciones, están vinculadas a este rubro. Israel no pierde nada con respecto a Uruguay. El que pierde es Uruguay, ni hablar de la eventualidad de que una de las principales empresas del sector que es Envidia estuviera en Uruguay. Es decir, tomar de rehén la ciencia, la tecnología, un convenio vinculado al desarrollo, por una decisión de tratar de hacerle un mal gesto a Israel, a una política anti-israelí, me parece, vuelvo a reiterar, no solo absolutamente equivocada, sino ridícula, absolutamente ridícula, además de no hablar ya de lo que es la injerencia, como decía la declaración del directorio de ayer, de que el gobierno se meta en una institución de derecho público no estatal que tiene que dedicarse a la innovación, al desarrollo y buscar oportunidades. Ahora vamos a ese punto, pero lo mencionó por arriba. Yo lo había visto en redes, pero no con información explícita. Parte de lo que implicaba este acuerdo, o por lo menos algunos de los asesores de este acuerdo, el caso de Vilens, que es uno de ellos, estaban negociando con tratativas para traer Nvidia, que hoy en día es la empresa tecnológica más grande del mundo, a Uruguay. Claro. Esa es la información que usted tiene también. Exacto, exactamente eso. Por eso un poco la indignación. Estos compatriotas me decían, Javier, cuando recibimos el fin de semana, estando allí en Jerusalén, no podemos creer lo que se estaba pasando. Pero aparte, si no fuera que es muy serio, por eso digo, lo ridículo que es creer que para tomar una decisión notoriamente de rasgo ideológico, para tratar, a ver, entre comillas, ¿no?, de lastimar al gobierno de Israel, nos cercenamos, nos amputamos la posibilidad de tener participación en el desarrollo tecnológico, en la innovación, en el emprendedurismo. Hay como dos posturas igual, ¿no? Todavía no están como del todo muy claras sobre cuál fue la real motivación que terminó desembocando en romper el convenio. Brunini, ayer el presidente de la ANI, hablaba de que en realidad el convenio estaba mal hecho, que no había un móvil real para querer acordar con esta universidad, que si querían ir por avances científicos e innovación era mejor ir por Tel Aviv que por Jerusalén, y que todavía no estaba redactado un acuerdo específico donde se detallaran por dónde iban a avanzar. Lo dijo acá, yo vi la entrevista, ¿no?, que ustedes le hicieron, lo dijo acá al minuto 1 de la entrevista. Dijo, esto fue una decisión que se tomó coordinada con el Poder Ejecutivo. Por eso el canciller Lubezki en la primera reacción que tuvo dijo, yo no sé nada, pero creo que se tomó por un tema de Gaza, lo dijo Lubezki. Es la única, todo el resto es anata, todo el resto es tratar de vestir algo que sabemos que la decisión es política. Pero claro, si tú haces un acuerdo con la Universidad de Jerusalén, ¿dónde crees que te la sede? ¿En Dinamarca? En Jerusalén. ¿Por qué? Digo, no a ti, no, digo, un gobierno quiere hacerlo. Porque estamos hablando de una universidad que para evaluarla desde el punto de vista científico y tecnológico hay que tener mucha espalda, ¿no? Porque estamos hablando de una universidad donde Einstein participó. O sea, hay que ser
pero mucha espalda para decir esta no, aquella, porque por lo menos hay que empardar la capacidad, con una de las mejores ranqueadas del mundo. Entonces, si uno tiene esa posibilidad como país de ser socio, en verdad las ganancias las tiene Uruguay. ¿Por qué? Porque entre los, a tu pregunta, entre los objetivos que tenía el acuerdo está la de que Israel sea vidriera de las empresas startups de Uruguay, que necesitan crecer en el mundo. Bueno, venga para acá. ¿Quién le dice venga para acá? Una de las mayores vidrieras del mundo en materia tecnológica y de innovación. Es ridículo, es decir, tratar de tomar tomar una decisión política, ideológica, para de notorio criterio anti-israelí contra el gobierno de Israel, cercenando la posibilidad de crecimiento en materia de desarrollo e innovación, parece de primaria. Hay quienes critican el acuerdo desde otro punto de vista. Tengo una publicación acá de Edgardo Rubianes que, por ejemplo, dice que el acuerdo lo único que preveía eran cursos dictados online desde Israel y que los pagaba Uruguay. Y que a eso se limitaba, que no había ninguna cooperación en todo lo que está diciendo usted ahora. ¿Y para qué la Universidad de la República, donde Flaco Rubianes era docente, tiene acuerdo con la Universidad de Tel Aviv? Con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Está bien, porque pero la Universidad de la República, otros acuerdos anteriores, la ¿no? Universidad de la República, no, porque la universidad hizo una declaración hace unas semanas. Todos sabemos que esto está presionado por sectores radicales de Frente Amplio y de otros sectores de la izquierda que por su opinión respecto al conflicto de Israel y Gaza presionaron para que este acuerdo se rompiera, del minuto cero. El presidente Orsi se resistió hasta que no aguantó más y le doblaron la mano. Esto que estoy diciendo es la realidad de la realidad. Pero no eso hay otra no hace realidad bueno con el esta. acuerdo, digamos. Puede ser verdad todo eso, pero el acuerdo puede ser de mala pero calidad digo, igual. si tú tenés en diciembre, fíjate Leonardo, en diciembre se firma el acuerdo y estamos en agosto, lo que tenés que hacer para decir eso es trabajar. Ahora, si vos no trabajaste, ¿por qué no se trabajó en el acuerdo? Porque no se lo quería. Entonces, se lo quiso dejar, se lo quiso asfixiar. En verdad, tiene tres pilares el acuerdo, lo que decía recién del intercambio de información, el tema de la posibilidad de recibir vía virtual información, etcétera, la posibilidad de intercambio en materia de innovación y desarrollo. Hay tres pilares fundamentales del acuerdo. Entonces, todo lo que se agregue ahora es como lo que se hace después de que está el tema decidido. Ahora hay que vestir la decisión. La decisión tiene una sola fundamentación. Todos lo sabemos, ustedes tres y yo sabemos que es así. Esto es una decisión política para tratar de tomar, o querer tomar una medida contra Israel a través de un acuerdo científico. Ridículo por donde se lo mire y absolutamente equivocado también. Entiendo el planteo de que por lo menos, y ayer creo que en la entrevista quedaba de manifiesto la duda de hasta qué punto era una decisión tomada desde la ANI, hasta qué punto era una decisión tomada desde el gobierno. Se tomó en conjunto, pero cuando habla Lubetkin dice creo que tiene que ver con el Medio Oriente. Cuando lo justifica Brunini habla de que tiene que ver con el acuerdo en sí mismo. Ahora, mi pregunta es, ¿hasta qué punto la decisión original del gobierno pasado no tenía también componentes políticos en la decisión? O por lo menos eso es lo que planteaba Brunini ayer mismo y lo podemos escuchar ahora, que él entendía que el origen del acuerdo hubo una intención política más que científica o técnica. Vamos a repasar lo que decía. El origen fue político de este acuerdo. Yo realmente lamento el uso político que se ha hecho de la ANI cuando se le impuso instalar una oficina que no se correspondía con los análisis técnicos que realizaba la ANI. Si se hubiese dejado opinar a los funcionarios de la agencia, hubiesen planteado que no correspondía poner una agencia y menos priorizar ponerla en Jerusalén. Hay también otras ciudades de Israel que son más referentes en materia de innovación y emprendimiento, como Tel Aviv, Haifa. Los acuerdos de cooperación por los cuales nosotros apostamos es donde haya, por ejemplo, proyectos de investigación financiados en conjunto entre investigadores de ambos países, como tenemos con otros países. Nosotros desde la agencia no sentimos una imposición del Poder Ejecutivo por un tema de política internacional. Siempre manifestamos nuestras dudas al acuerdo específico. Incluso intentamos modificar el acuerdo específico, pero lamentablemente no sé por qué se decidió girar el dinero
en diciembre del año pasado, antes de firmar el acuerdo específico. También cuando llegamos preguntamos si habían existido avances entre la negociación de la oficina en diciembre y marzo, que habían pasado 3 meses, y no habían existido avances ni en la firma del acuerdo específico, ni en la implementación de los cursos, ni en los contactos con las universidades, ni en ningún tipo de otra actividad. De hecho, el Consejo Honorario designado ni siquiera tenía la información de que no se iba a contratar personal uruguayo para trabajar en la oficina. Ellos creían que iba a haber un coordinador uruguayo, tampoco sabían que había un coordinador financiado por la ANI de la propia universidad, por lo cual sentimos que el interés real que había era de decir que había algo abierto en Jerusalén y no realmente de un vínculo entre los ecosistemas de ambos países. Ahí parte de la línea que esboza Bruni es, acá había una decisión previa, incluso expresada por el presidente de la República, de momento de abrir una oficina en Jerusalén, incluso antes de involucrar a la ANI. Luego sí, en una visita de autoridades a Israel, aparece la posibilidad de hacer un acuerdo con la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero eso fue, digamos, posterior. Ya la calle Pou quería abrir una oficina, que en su momento lo manejó de Innovación y Comercio, si no me equivoco, en Jerusalén concretamente, con las discusiones que hay en torno a eso por el estatus de Jerusalén como una capital contestada o con territorios contestados. Y a partir de eso se abre la oficina, incluso se paga el alquiler, se gira un dinero por concepto de oficina, pero no se le pone más dinero para funcionamiento y por lo tanto lo único que se alcanza es eso, y por eso cerraba Bruni diciendo, bueno, se quería decir que había algo en Jerusalén. Nicolás, todos estos argumentos surgieron el fin de semana, pero Bruni está en el cargo hace 6 meses. Si eran válidos el fin de semana, imagino que hace 6 meses atrás. ¿Por qué surgen este fin de semana? Porque salió a justificar la decisión del gobierno tomada el viernes. Porque todo lo que está diciendo, lo dice como si fuera una novedad, pero él está funcionando hace 6 meses, lo hubiera tomado antes. Primera cosa. Y segundo, ¿cómo va a tener más inversión si el gobierno no quiere que eso prospere? Si la oficina se instaló en diciembre, el gobierno asumió el 1 de marzo. Se dio los primeros pasos, que por lo menos tiene una sede física, y después los que vienen tienen que hacer crecer la criatura. Entonces, sede física sin gastos de funcionamiento asociados, ¿no? La sede pero tú tenés, sola, decía... Ubiquémonos temporalmente, ¿no, Nicolás? Diciembre. 2 meses después, 60 días después, cambio de gobierno. Entonces, o menos 60 días, ¿no? Que cambie de gobierno. Entonces, lo que tiene que hacer los que siguen es un proyecto nuevo con cualquier circunstancia, hacerlo evolucionar. Si vos lo planteás porque políticamente no lo querés, después no puedes decir, no, era solo eso. Era solo eso porque el gobierno suyo no quería que existiera. A ver, nosotros podemos darle, porque este tema se agota, ¿no? Sí. Podemos darle la vuelta que queramos. Todos los que estamos acá, los 3, la gente que está viendo, sabemos que es por una decisión política tomada por el gobierno contra Israel. Y mi conclusión es, qué ridiculez abortarnos, quitarnos la posibilidad de tener crecimiento en un área que es la punta en el mundo, que es la innovación, el desarrollo, el futuro está ahí, el presente está ahí, es decir, no porque no quiero al gobierno de Israel. Es como si nosotros no le vendiéramos soja a China porque consideramos que el gobierno chino es una dictadura, entonces no le vendemos soja. A nadie se le pasaría por la cabeza, ¿no? Que porque no me gusta el gobierno, ¿se acuerdan aquello? Los países no tienen amigos ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y nuestro interés es crecer. No, o a Israel mismo, ¿no? Que es un buen cliente de carne también. O a Israel mismo, Leonardo. Pero la decisión original, que era parte de lo que planteaba Bruni, ¿no era también de componente político? Pero, si tú querés, un acercamiento a Israel en esos términos en los cuales Nicolás, la discusión sobre Jerusalén en concreto entonces, es muy sensible. La decisión es concreta. No existe la Universidad Hebrea de Jerusalén. No, existe, y es una principal en el mundo. Y un gobierno serio, que sabe para dónde va la cosa en materia de innovación, quiere tener relaciones con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Vuelvo a reiterar, si querés tener relaciones con la Universidad Hebrea de Jerusalén, no las tengas en Dinamarca, tengas en Jerusalén, porque está ahí la cosa, ¿no? Bien. Quería hablar ha salido muy fuerte contra el gobierno en los últimos meses. Ahora tal vez podemos repasar alguna de esas declaraciones. Pero me gustaría detenerme en una de las últimas que hiciste, que está vinculada a la decisión de economía de quitar el beneficio a los combustibles de la frontera, donde dijiste que era un impuesto, cuando en realidad el mismo mecanismo conceptualmente lo aplicó el gobierno de Luis Lacalle Pou cuando quitó los 2 puntos de IVA, y ahí desde tu lugar decían que no era una creación de un nuevo impuesto. Me pregunto cuál es la diferencia conceptual entre ambas decisiones. Analía, nosotros tenemos en el litoral del río Uruguay
un problema muy serio. Tuvimos y tenemos, y ojalá no siga creciendo, porque la brecha está aumentando, nuevamente cambiaria. Que nos duró 2 o 3 años, que fue un palo para la economía tremenda, que significó pérdidas de miles de empleos, cierre de comercios chicos, familiares, pequeños, y obviamente un drenaje, una migración hacia el lado argentino tremendo. ¿Qué hizo nuestro gobierno? Por allá por el 23, sabiendo algo que cualquier persona que visita, no tiene por qué vivir en el litoral, alcanza con que la visite cada tanto, que sabiendo que la nafta, el combustible, es quien tracciona la migración, porque uno no solo cruza a cargar nafta, a partir de que cruza por la nafta, se hace los lentes en la óptica, compra, no sé, los cosas en la farmacia, los productos de higiene en la farmacia, come algo en la vuelta, supermercado, etc. Entonces, pero hay un ancla, el ancla es el combustible. Nosotros llevamos a la deducción del IMESI al 40%. Ahora pasa esa diferencia tremenda que había, pero no se achica, mejor dicho, se achica la brecha, pero no desaparece. Y ahora está aumentando de vuelta, estamos en casi un 30% según los estudios de la CUDAL. Nosotros le decimos, mire, es un error, primero es una contradicción, pero en el mismo momento que pasó eso, en el mismo día, estamos discutiendo en el Senado un proyecto de ley muy bueno del Ejecutivo para favorecer y tratar de achicar la brecha con la frontera en Brasil, básicamente. Para todo el país, pero básicamente impacta en la frontera de Cerro Largo, de Rocha, Rivera, etc. Este y norte. En un lado se favorece y en otro se quita. Digo, mire, si usted reduce esto, lo que está favoreciendo nuevamente es eso. Entonces dije, yo me acuerdo cuando decían en plena campaña electoral que los famosos 4 puntos del IVA se redujeron a 2 puntos del IVA, que aparte, hago un paréntesis, dijeron inmediatamente los vamos a reponer, van 8 meses y no han aparecido. No han aparecido, dijeron enseguida, porque esto fue tema de campaña. Esos puntos fueron tema de campaña. Dije, bueno, si usted decía que era impuesto, yo dije así, si usted decía que era impuesto quitar un beneficio de 4 puntos y bajarlos a 2, si 2 puntos eran un impuesto, 8 ni le cuento, ¿no? Esa fue mi frase. Bueno, hablaste de impuesto encubierto. Claro, porque dije, si llegamos al razonamiento del frente, ¿no? Porque se dio por bueno. Se decía, ustedes no lo dieron por bueno. Ahí está la contradicción política. No, Analía, yo dije, la lógica fiscal es la misma. Claro, no, pero eso yo dije, Analía, si ustedes decían que quitar 2 puntos era un impuesto, díganme que dicen 8. Así fue que dije. Usando esa lógica de razonamiento que utilizó el Frente Amplio mucho, pero en campaña electoral decían, hubo aumento de impuestos, yo dije hace una semana, si era aumento de impuestos, 2, y si es así, es el primer aumento de impuestos. No me van a decir ahora que bajar de 4 a 2 era impuesto y bajar de 40 a 32 no es impuesto. Hay que decidir jugar en una cancha. El Frente decidió que eso era un impuesto y yo le contesto de esa forma. Si 2 era, 8 ni le cuento. Pero lo que me importa, Analia, es algo de la frase. Aparte de eso, acá tenemos un problema serio. Nuevamente, me decía el intendente de Salto el otro día, Carlos Alcreto Salvisú, nuevamente empezaron el drenaje, las filas de autos. Porque aunque la diferencia sean 6, 7 pesos por litro, esa es la excusa. Sí, está clarísimo. A partir de ahí, anclo a comprar lo otro. Y empieza a verse nuevamente en el litoral. Entonces hay que entender que es un error. Primero, porque desde el punto de vista fiscal general no es un gran número. Pero desde el punto de vista fiscal local, de la economía local, es un impacto muy grande. Perdón. ¿Cómo está siguiendo los temas de defensa? También fue crítico con el tiempo que se demoró en nombrar al comandante en jefe de la Armada. Hay una polémica ahora respecto a si puede ser un oficial de la prefectura, un almirante de la prefectura. ¿Cuál es su opinión? Perdóname, Leo, con tu pregunta, un otro, porque me parece que puedo hacer un combo. Por la duda que me pregunten del tema ACE, después porque vi que le estaban antes y vi unirlo con este tuyo. Agrego una pastilla nomás, ¿vale? Por lo de ACE, lo de pastilla. Okay. Miren Qué enganche que hizo, porque no tiene nada que ver con lo que venía preguntando Leo, pero adelante. Porque me quedé enganchado antes. Fíjate tú, qué contradicción, ¿no? Resulta que el presidente de ACE, Danza, defiende una reestructura funcional hace un mes, argumentando en que se aumentaban 20% los sueldos para que fueran full time y el presidente pasa a ser part time. Es raro explicar, ¿no? El presidente impulsa full time para los gerentes y part time para él. Cierro el paréntesis. Ya porque lo engancho, por lo preguntaban allí, en el sentido de que yo había hecho algunas críticas. Lo que pasa es que se caen de maduras las críticas.
¿sí? El gobierno se pasa martillando los dedos. Voy a Leo. Yo no tengo dudas que, primero aclaro, el comandante de la Armada, el almirante Elizondo, es un excelente profesional. Un excelente profesional. Yo trabajé con él 4 años, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista profesional. Corro el tema, paso a lo institucional, a lo legal. También es claro que hay, por lo menos, serias dudas de la legalidad de la argumentación que tomó el gobierno. Esto no es una decisión, nadie se autoasciende, es una decisión política del gobierno. La decisión que toma el gobierno en el sentido de, en mejor de los casos, obviar, no tener en cuenta que una ley que obliga, que es la ley orgánica de la Armada Nacional, que obliga a que los comandantes sean pertenecientes al cuerpo general, que es el cuerpo más grande, por decirlo en términos cuantitativos, y el que representa o el que integra o el que está definido por los marinos militares, ¿no? La ley orgánica de la Armada establece que de allí debe salir el comandante. Yo creo que es bastante claro. Ayer en la Comisión de Defensa el senador Botana planteó citar a la ministra porque la información que dio la verdad que no es convincente. Y creo que es una cosa que le hace mal. Primero, hay informes jurídicos para los dos lados, ¿no? Sí, sí. Bueno, como en esto hace también, ¿no? En todos lados puede haber. En esto es bastante... No, con el de ACEN hemos visto informes jurídicos en contra, seguramente los allí pueden aparecer. Yo escuché al doctor profesor Correa Freitas a decir que era... Pero ahí está, no he visto informes jurídicos de análisis del... Constitucionalistas. Vuelvo a otro tema. Entonces, la designación del comandante, vuelvo a reiterar, creo que pasa por una... Leonardo, tú que sos un estudioso, has profundizado mucho en los temas militares, o profundizás en presente, los temas militares y de la Armada también. Creo que hay una lógica de querer sancionar a la Armada por parte del gobierno, de prejuicios. Tú no puedes estar 8 meses en una institución vertical. Si hay instituciones verticales, son las instituciones armadas, por lógica republicana. Las Fuerzas Armadas no pueden deliberar en asamblea, no se vota a ver si se va a un lugar. Manda el mando natural, el político y después el profesional que designa al comandante. Tener 8 meses sin designar y que cuando designás lo haces apartado de la ley, me parece que tiene una lógica, vuelvo a decirlo, de querer sancionar a la Armada Nacional. ¿Cuál sería la razón? Bueno, yo puedo tener mi presunción, porque es... pero es solo una presunción. Yo creo que el gobierno quedó muy molesto, entre otras cosas, de que durante 15 años, el Frente Amplio no el gobierno, los gobiernos del Frente Amplio, durante 15 años de hablar con respecto a lo que significaba tener que renovar, que equipar a las Fuerzas Armadas, y no pudo, no supo o no quiso hacerlo. Y nosotros en 2 años y medio, porque hay que sacar la pandemia, llevamos tanto en la Armada como en la Fuerza Aérea la mayor renovación de equipamiento que se conozca en la historia de las fuerzas en un periodo de gobierno. Y aclaro por qué, porque nosotros tenemos desafíos como nación por delante. Es decir, cuidar nuestro mar es cuidar lo más grande que tiene el Uruguay, porque Uruguay es más mar que tierra. Y tenemos, lo estamos viendo, ustedes están informando del conflicto en la pesca, nosotros tenemos millones y millones y millones de dólares en el mar. Tenemos un tema ecológico con el derrame de petróleo. Es decir, para todo eso hay que tener equipamiento para cuidar nuestra economía, nuestra riqueza, nuestros recursos naturales y nuestra ecología. Y nosotros confiamos en las Fuerzas Armadas, no tenemos prejuicios con las Fuerzas Armadas. Cuando uno entra a comandar algo con lo que tiene prejuicios, en definitiva no le tiene respeto. Y yo creo que lo que expresó el gobierno es que no le tiene respeto a las Fuerzas Armadas. Ahora, en este plano de renovar la dotación de la Armada y de la Fuerza Aérea, pero volviendo a la Armada, la mayor apuesta es la que todavía está, bueno, en veremos, que es la construcción de las 2 patrulleras oceánicas en el astillero Cardama de Vigo. No sé, por supuesto que usted habrá estado siguiendo el tema de los 2 oficiales que fueron enviados allá a inspeccionar o a auditar o a ver o a observar lo que está ocurriendo, volvieron, hicieron un informe que nosotros los periodistas no hemos tenido acceso, no sé si la oposición ha tenido acceso. Digo, ¿por qué veremos? No sé, no está en veremos. Bueno, a lo que voy es lo que se ha conocido. Tú que seguís la prensa nacional e internacional. Déjeme terminar. Sí, perdón. A lo que voy es que yo por lo menos no he tenido acceso al informe total que escribieron estos 2 oficiales,
Nadie en la Armada lo ha cuestionado porque ha circulado en la Armada, o sea, parecería ser la opinión de la Armada. Y lo que se ha conocido es un PowerPoint, es una presentación que se ha filtrado en la cual, bueno, entre otras cosas se dice que el proyecto, el diseño y los planos todavía no están aprobados. O sea, se está construyendo las patrulleras sin tener un plano y un diseño aprobado. Y qué bárbaro, ¿no? Nombrás un comandante de la Armada que votó a favor del astillero. Es decir, el gobierno, fíjense qué notable, los últimos 2 comandantes de la Armada, el comandante Wilson que designó el gobierno al que yo fui ministro, y el comandante Elizondo designado hace 2 semanas, los 2 me recomendaron a mí como ministro el astillero Cardama. Entonces, el gobierno no está de acuerdo con eso, pero nombra a un comandante que está de acuerdo y asesoró al gobierno de la coalición de que usara de que comprara este artillero. No, yo no sé si el gobierno no está de acuerdo porque no lo ha frenado. Pero aparte yo agrego, así como escuché ahora, me toca unos segundos. Eso está en Veremos, no sé dónde sale. En el Faro de Vigo, un diario creo es digital, este fin de semana, hay información al respecto. Hay una foto. Hay una foto de, sí, lo que se ve es el casco, es lo que hay. Y bueno, el casco tienen los barcos, ¿no? Bueno. No vas a ver un cohete. Es decir, están construyendo un barco sin un barco. Lo que pasa es que no conocemos los planos todavía. Pero quizá no lo conozcas tú. Yo digo, porque ni tú ni yo estamos, bueno, vos como periodista y yo senador, si no estamos ahí, pero aclaro, que vayan 2 oficiales de la Armada, es algo que tenía que haber ido hace 8 meses, porque nosotros, después de un año de trabajo con el estudio del Piazzo, un estudio muy respetado, lo respetamos todo, tanto lo respetamos que el propio presidente de ACE fue a pedirle a Del Piazzo, todos van a Del Piazzo. Un argumento. Entonces vamos a entendernos que es un estudio muy importante, muy confiable. Y bueno, un barco tiene casco, es decir, no es un cohete espacial. Pero tiene que tener plano, tiene que tener proyecto. Bueno, pero imagino que eso no lo hizo el hijo del constructor en la casa con una carayola. Bueno, pero los oficiales que van dicen no hay planos aprobados. ¿Puedo Sí, desarrollar? Claro, sí. Dos oficiales de Armada que fueron, tenía que haber ido hace 8 meses. Porque por el contrato que hicimos con Del Piazzo, el ministerio, establecimos que tenían que estar permanentemente, por lo menos un oficial, que incluso se lo hicimos pagar, el contrato está, lo financia la propia constructora. ¿Por qué tiene que estar? Porque si bien los barcos tienen planos más o menos universales, ¿sí? Porque hay una clasificadora. Salvo que sea un prototipo, que sea la primera vez que se haga. Leo, hay una clasificadora, que tú la conoces muy bien, que es la clasificadora más importante del mundo, que se llama Lloyd's, británica, que es un agente tercero que está en el contrato, elegida por la Armada Uruguaya, que es la que verifica algo que ni tú ni yo sabemos, porque a vos te muestran un plano de barco, a mí me muestran un plano de barco, ni vos ni yo sabemos lo que es un plano de barco. Es decir, para eso están los especialistas, y por eso contratamos una empresa británica, la más importante del mundo, que es la que sabe de plano. Entonces, va caminando todo, se está construyendo. Yo pregunto, si no estaban de acuerdo, ¿por qué no suspendieron el contrato? Segundo, no estaban de acuerdo y nombran un comandante de la Armada que asesoró al ministro para decir, ministro, yo creo que tiene que ser esto. La verdad que es tan incoherente. Es decir, acá hay un tema de fondo, Leo. Yo voy a ir 15 segundos antes, un minuto antes. El gran tema de fondo es que hay una concepción política en el gobierno y en el Frente Amplio que tiene prejuicios a las Fuerzas Armadas, que en un tiempo esos prejuicios se expresaron con algunos discursos que planteaban la eliminación de las Fuerzas Armadas. Me acuerdo de algunas senadoras que planteaban este tema, que incluso plantearon integrarlo en el propio programa del Frente Amplio. Pero saben que eso tiene resistencias políticas muy grandes. Entonces van por una limitación en línea oblicua. Es, como no los puedo reducir, los desarmo. Entonces, se habrán escuchado, los desarmo y los disminuyo como institución. Los ninguneo como institución, lo hablamos y los sanciono. Hablamos el tema de la Armada hace unos minutos atrás. Planteo eliminar el Supremo Tribunal Militar, como planteó el doctor Díaz hace pocos días atrás, una semana atrás. Los desarmo. Entonces, la crítica no es los barcos. La crítica es yo no quiero una Armada. Nombro como comandante de la Armada un excelente profesional, pero que tiene una profesión, una especialidad de policía, policializo
a las Fuerzas Armadas. Todo ¿Usted eso, cree que la designación de Elizondo es un intento por llevar a la Armada a una fuerza policial? no, yo dije muy claro lo que dije recién. Nombro como comandante de la Armada a un profesional que su especialidad es la policial, no es la de marino militar. Eso es lo que dije yo y esa es la verdad. Excelente profesional. Pero cree que hay una jugada... Elizondo. Por algo la ley establece otra cosa. Pero digo... ¿Pero cree que es una jugada tendiente a avanzar que en tiene ese la sentido? lógica la de sancionar a la Armada. Lo dije hace 2 minutos. Esa es la lógica. Y transformarla estoy en una demostrando con todos estos pasos cómo hay una lógica política por encima de los casos puntuales que puede significar la construcción de A o B o C. ¿Cambiamos de tema? No. Sí, de todas maneras, le pregunto si es lógico que estén construyendo los barcos y no sepamos los planos que tienen. Pero, ¿y cómo sabes tú que no se saben? Es lo que dicen los dos observadores. Y, bueno, lo dirán ellos, pero el comandante de ellos dice otra cosa, que fue el que me mandó a mí construir acá. Pero yo no Lo he que tiene que escuchado... hacer, Leonardo, porque ni tú ni yo lo sabemos, agrego, qué cosa rara que acá en este mismo programa, Nico sabe el tema, lo conoce bien, se muestren planos de barcos militares. Acá se muestra un barco, un plano militar. Mostrar un barco, un plano militar, el plano de un barco militar, es como mostrar el plano de un cuartel. Es grave. No lo digo por Nicolás. Nicolás cumplió su tarea. No, pero aparte no sería así. Nicolás cumple su tarea de periodista. Que circule un plano de una unidad militar es grave para la seguridad y para la defensa del país. Es un tema muy serio. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo? Porque la seguridad de ese barco y la seguridad de los uruguayos depende también de preservar las unidades militares. Conocer un plano de un cuartel. Por eso yo pedí como ministro, por ejemplo, que viniera una empresa, una universidad argentina a sobrevolar sobre cuarteles uruguayos. Y es un tema de defensa nacional, de seguridad del país. De ninguna manera. Bueno, mostrar cómo se mostró y que se haga público y se haga circular un plano de una unidad militar es un hecho grave que afecta a la seguridad del país. Yo no escuché al almirante Elizondo, o sea, es verdad que él votó antes a favor del proyecto, pero no escuché que desmintiera o que criticara el informe de los observadores. Por ahí las cosas. Quiero meter uno más antes de cerrar, porque la semana pasada en el Senado se vio una interpelación atípica, inédita, podríamos decir, porque en un contexto donde estuvo por varios momentos con un tono caldeado, terminó de una forma que no había terminado, por lo menos en los últimos años, ninguna interpelación con la suspensión, con el intercambio entre Viera y Da Silva, con el exabrupto de Da Silva. Y la pregunta es, porque me llamó la atención que inmediatamente después de terminada la interpelación hubo un comunicado de las bancadas del Partido Nacional y el Partido Colorado en conjuntos, donde básicamente se ponía el foco en que Viera había precipitado toda la situación y no se recogía ninguna observación sobre lo que había hecho Da Silva, quien él mismo reconoció, y por usar sus propias palabras, que se había ido al pasto, ya es público, su pedido de disculpas, etc. Pero la bancada del Partido Colorado y del Partido Nacional se quedaron en eso, ¿no? En ese señalamiento que, habiendo escuchado y tenido arriba de la mesa el insulto de Da Silva, lo señalaron a Viera y se quedaron ahí. ¿Qué pasó con eso? Primera cosa, la interpelación fue una excelente interpelación. Porque la interpelación duró 12 horas y lo que tú referís son... Es una maratón, ¿no? Sí. No, yo estoy acostumbrado a esas cosas. 12 horas. Y lo que estamos hablando son de 3 minutos. La interpelación que hizo el senador Da Silva fue una excelente interpelación. Y para mí, yo lo digo con total sinceridad. Y colaboró mucho, porque participó, que así está bien decirlo, el senador Bordaberry desde el punto de vista de los cuestionamientos jurídicos. No es el foco de la pregunta. Mi pregunta iba por otro lado, lo que yo no quiero, así como vos tenés la libertad para hacer la pregunta, yo no quiero es que lo importante de interpelación son 3 minutos, porque eso podría significar, queremos camuflar el centro del problema. No, pero eso va a seguir porque está en la justicia, porque como se va a tengo la abrir una oportunidad que me dio Radio comisión Sport, como tengo esa oportunidad que tú me das, yo voy a hablar de lo que para mí importa más. Y es que quedó demostrado... Pero que me vas a responder la pregunta en algún momento. Obvio que lo voy a responder. Obvio, pero no voy a caer en la trampa de hablar de los 3 minutos y no de las 12 horas. En esa trampa yo no caigo. Lo que digo es la interpelación fue muy buena, quedó demostrada la ilegalidad, la falta de oportunidad y que ese proyecto como proyecto va a ser un desastre. Un desastre. La verdad que Frati, le digo con total respeto, le queda inmenso el cargo. Sí reconozco que el presidente de colonización tuvo una actitud muy positiva. En el acierto o en el error contestó con seriedad,
Dijo pregunta 1, pregunta 2, pregunta 10. Me acierto en el error y yo lo quiero reconocer. Lo de Frati fue. Dicho eso, creo que ahí, vuelvo a retar, dentro de un tiempo, unos meses, se va a constatar cómo los cuestionamientos que hizo Sebastián, como los que hizo el senador Bordaberry y otros senadores participantes, son estrictamente así. En los últimos 3 minutos, por eso no me escapo, pero ahora la respuesta es completa. En los últimos 3 minutos hubo el episodio, que yo creo que es un episodio absolutamente negativo, que Sebastián lo reconoció, y también Nicolás Viera llevó adelante una provocación y una ofensa absolutamente gratuita e inadmisible, porque es grave, y negativa la acusación y rechazable lo que dijo Sebastián, pero tratar de estafador a alguien es una cosa que afecta a una persona. Ninguno de los 4 que estamos acá, creo yo, y estoy seguro porque los conozco, y ustedes a mí también, permitiríamos que alguien nos diga alegremente usted es un estafador. Entonces, las cosas en su lugar. Para mí hubo, pero notoriamente, una emboscada, eso fue hecho a propósito, buscando algo que no debió haber sucedido. Le saltó a la térmica y respondió mal, y yo rechazo eso. Y el propio Sebastián lo reconoció público. Dentro de 20 minutos tenemos una sesión que citó el Senado para traer esto por una cuestión de fueros, y me consta, y hasta voy a llegar porque yo no revelo conversaciones privadas, me consta que va a haber un reconocimiento bilateral, digamos, de los errores que cada uno cometió. A nivel individual y a nivel de la bancada del Partido Colorado, del Partido Nacional, entienden que se quedan ahí, porque lo público es, la provocación fue de Viera y fue todo lo que estuvo mal. Yo no puedo hablar porque yo por razón médica esa noche no estuve hasta las 5 de la tarde, así que no puedo hablar de lo que se cocinó, entre comillas, esa noche. Pero me hago cargo de esa declaración, aunque no haya estado. Aclaro, soy el presidente de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional. Preguntar justo desde ese cargo si no corresponde y no miro para el costado. No sé el contexto, porque obviamente es una declaración de la noche. Me hago cargo de esa declaración. Pero ustedes como periodistas siguieron, me imagino, las 12 horas y no los últimos 3 minutos. 3 minutos contra 12 horas. Esto está mal. A propósito de eso, en lo que refiere a la pregunta, no es ninguna trampa. Le hemos dedicado a Colonización horas en este programa. Y el tema del diálogo político y la calidad del diálogo político y de la discusión política que tenemos en el país es un tema que personalmente me preocupa, con lo cual, consta, Nicolás, por parte de las bancadas, se entienda que hay una provocación y ante un insulto homofóbico no se haga mea culpa, Nicolás, por parte de las bancadas de que la comunicación quedó incompleta, me parece que es una pregunta de recibo. Nicolás, primero, me consta tu actitud positiva. Discrepamos, pero yo no tengo duda de tu actitud positiva, ni hablar de la honorabilidad, eso no está en cuestión. Posteriormente esa noche hubo diferentes actores que, yo sin haber estado, incluso salí públicamente a decir lo que me parecía, vayan a mi tuit y lo van a ver. Así que la declaración de esa noche es del momento, después hubo declaraciones personales, pero agrego, no me desmentirán, porque no lo pueden hacer, que desde ese momento hasta ahora lo más importante en el debate público para los periodistas y para toda la opinión pública fueron 3 minutos y no 12 horas. Eso fue así, es objetivo. Lo que estoy diciendo es objetivo. Cataratas, decenas de miles de minutos hablando de 3 minutos y casualmente Musarela de las 12 horas, donde quedó en evidencia que fue un desastre el negocio que hicieron con María Dolores, que van a ser Dolores. Bueno, pero eso deja un aprendizaje de ver dónde están las responsabilidades de que el foco se desvió. Todo ese aprendizaje, y ustedes que son grandes periodistas, lo único que yo pido es que aparte de 3 minutos tengan en cuenta 12 horas. Lo único que pido, pero es un atrevimiento en mi parte, lo reconozco. Hace mucho rato venimos hablando de María Dolores y vamos a seguir porque está la comisión investigadora por medio y Ojeda mandó las palabras a la Fiscalía. De la interpelación para acá, el 95% del tiempo fueron 3 minutos y no 12 horas. Y lo que estoy diciendo, usted sabe que es así. Javier García, muchas gracias por esto. Que tengan buena jornada. Y Leo, vos tenés jornada deportiva esta noche. Sí, por supuesto. Pero hasta ahí no llega... No le gusta hablar del tema. Los hinchas nacional miran, no le gusta. se ponen a ver para hinchar por Racing. Sí, señor. Hacemos un corte.